Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver un ejercicio de física. Particularmente este ejercicio de física que vamos a ver es de plano inclinado. Bien, ¿qué es un ejercicio de plano inclinado? Bueno, tenemos acá, como se ve, este plano inclinado, que puede ser una montaña, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, como está inclinado, tiene un ángulo. Sobre este plano inclinado tenemos un cuerpo apoyado de masa M. Y hay una persona acá que está jalando este cuerpo hacia arriba, por lo tanto está ejerciendo una fuerza F. Esa fuerza va a apuntar para arriba porque la persona la está jalando en ese sentido, al cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es poner un par de ejes cartesianos X e Y. Normalmente los ponemos de esta forma, así, vertical y horizontal. Pero ¿qué pasa? Acá, como tenemos un ángulo, va a haber que descomponer las fuerzas que van a aparecer. Entonces, hay un truco que es poner el par de ejes cartesianos inclinados como va el plano. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo tenga que descomponer menos cantidad de fuerzas. Entonces va a ser más sencillo de resolver el ejercicio. Si ustedes lo hacen así, con este par de ejes horizontal y vertical, es lo mismo, les tiene que dar el mismo resultado que si lo hacen de esta otra forma. Pero es un poco más trabajoso porque tendría que descomponer mayor cantidad de fuerzas. Entonces, lo primero que hacemos es poner el par de ejes cartesianos. Mi consejo es que lo pongan así, inclinado. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en poner el cuerpo que vamos a analizar, que en este caso es este cuerpo que está apoyado sobre el plano inclinado, y ponerle todas las fuerzas que aparecen sobre el cuerpo. Entonces, hacemos el dibujito, dibujamos el cuerpo, dibujamos el plano inclinado, ponemos los ejes y vemos qué fuerzas aparecen. La primera fuerza que nos va a aparecer es esta que está hacia arriba, que la llamé F de fuerza, que es la que está haciendo el hombre jalando el cuerpo hacia arriba. Es decir, este hombre está subiendo un cuerpo por una montaña. Luego, cuando tenemos un cuerpo que está apoyado sobre una superficie, siempre va a aparecer una fuerza que se llama normal, que es esta N que está acá, que es perpendicular al plano. Si el plano está inclinado así, la fuerza es perpendicular, entonces apunta en esta dirección. ¿Sí? Esta fuerza siempre aparece cuando yo tengo un objeto apoyado sobre una superficie. Por ejemplo, ustedes apoyan una caja sobre una mesa. Va a aparecer la fuerza normal, siempre. ¿Sí? ¿En qué dirección? Perpendicular a la mesa. O sea, si ustedes tienen una mesa que no está en un plano inclinado, que está en un plano horizontal, la normal va a apuntar hacia arriba, así, porque es perpendicular a la mesa. Luego me va a aparecer otra fuerza que aparece siempre, que es la fuerza peso. A ver, aparece siempre que tengo un cuerpo con una determinada masa, obviamente, ¿sí? Si la masa fuera despreciable, no tendría peso. En este caso, normalmente va a aparecer la fuerza peso. La fuerza peso siempre apunta hacia abajo, verticalmente hacia abajo, ¿sí?
vamos a aclarar algo. El peso y la masa no es lo mismo, ¿sí? La fuerza peso es m por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, una persona acá en el planeta Tierra tiene peso. ¿Por qué? Porque tiene masa y está la fuerza de gravedad que nos atrae siempre hacia la Tierra. Pero si fuéramos a la Luna, tendríamos masa, pero no tendríamos peso. O el peso, mejor dicho, sería despreciable. ¿Por qué? Porque no hay gravedad en la Luna. ¿Sí? Entonces, el peso y la masa no es lo mismo. El peso es la masa por la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, aparece acá abajo, siempre es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Las unidades de la fuerza de gravedad son metro sobre segundo cuadrado. Cuando tengo una fuerza siempre van a aparecer estas rayitas arriba, ¿sí? Eso es para indicar que es una fuerza. Ahora, yo les dije que como esto es un plano inclinado, yo voy a tener que descomponer alguna fuerza acá porque tengo un ángulo tita. La fuerza que voy a tener que descomponer va a ser la fuerza peso. La fuerza peso siempre apunta así verticalmente hacia abajo, en este sentido, ¿sí? Entonces, si yo la descompongo, este ángulo tita que está acá es este mismo ángulo tita que aparece acá. Yo voy a trazar una línea acá paralela al eje Y, paralela, y otra línea acá paralela al eje X. ¿Sí? Entonces me va a quedar una fuerza peso en Y, que sería esta que está acá, y una fuerza peso en X, que sería esta que está acá. Esas dos se llaman componentes de la fuerza peso. No llevan la rayita que llevan las otras fuerzas, porque son componentes. Bien, hasta acá vamos a suponer que no aparece ninguna otra fuerza. Hay una fuerza más que no la vamos a poner en este ejemplo, que se llama fuerza de rozamiento, que como la palabra lo indica, tiene que ver con el rozamiento de la caja sobre el plano. Y siempre se opone al movimiento, es decir, que si esta caja se está moviendo hacia arriba porque un hombre la está jalando, la fuerza de rozamiento sería opuesta, apuntaría para acá abajo, con esta misma dirección pero distinto sentido, ¿sí? Pero vamos a suponer que la fuerza de rozamiento en este ejercicio es despreciable, es aproximadamente igual a 0. Entonces no la vamos a considerar. Pero si tuviéramos rozamiento la tenemos que considerar. Entonces, hasta acá ya hicimos el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a armar las ecuaciones, porque a mí me van a dar datos y me van a dar una incógnita. Me van a decir, por ejemplo, calcule cuál es la fuerza que ejerce el hombre para subir la caja. ¿Y qué datos me van a dar? Y me van a dar el ángulo, el peso, la normal, la aceleración que está haciendo el hombre, ¿sí? Por ejemplo, me van a dar la masa del cuerpo y yo tengo que despejar la fuerza, ¿sí? Entonces, yo voy a tener dos ecuaciones. Las ecuaciones en el eje X y las ecuaciones en el eje Y. Recordemos que como yo puse los ejes inclinados, las fuerzas que aparecen en este sentido van a estar en mi eje X. Y las fuerzas que aparecen en este sentido así van a estar en mi eje Y. Por eso yo descompuse la fuerza peso. ¿Por qué? Porque me quedó así. Y yo los ejes los puse así y así. Entonces lo tengo que descomponer en X y en Y.
es muy importante ver para dónde apuntan, porque ese es el sentido de las fuerzas. Fíjense que la fuerza peso apunta para este lado, sería para el lado negativo, ¿sí? Del eje de las X. Entonces, yo tengo dos ecuaciones que van a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje X vamos a poner, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la fuerza F que apunta en el sentido positivo de las X hacia arriba, entonces ponemos fuerza F. Tenemos el peso en X, ¿sí? Que observemos algo. Esta fuerza que es el peso en X es la misma que esta, que apunta hacia allá. Entonces, por trigonometría, sabemos que esta fuerza que está acá va a ser el peso por el seno de tita. ¿De dónde sale esto? Y sabemos que el seno de tita es igual al peso en X sobre la hipotenusa que es P. Entonces paso P multiplicando, me queda P por el seno de X, perdón, P por el seno de tita igual al peso en X. Entonces, esto que está acá es el peso en X. Como está en el sentido negativo, porque va para el otro lado, ¿sí? Me apunta para acá, tiene que ir con el signo menos. Entonces me queda menos el peso en X. Pero el peso en X vimos que era P por el seno de tita. Entonces pongo P por el seno de tita. ¿Y eso a qué va a estar igualado? Bueno, en el eje X yo tengo la fuerza hacia arriba, entonces como se está moviendo el cuerpo hacia arriba, hay una aceleración, porque está en movimiento. Entonces, una de las leyes de la física me dice que esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Entonces ponemos masa por aceleración en X. ¿Qué masa? La masa del cuerpo. Vamos a ver ahora qué pasa en el eje Y. En el eje Y tenemos la normal que apunta en el sentido positivo del eje Y, entonces ponemos normal. Y apuntando hacia abajo tenemos el peso en Y. ¿Sí? Menos el peso en Y, nos lleva la rayita porque es una componente. Volvemos a escribir y ponemos normal menos. ¿Pero qué es el peso en Y? Es el peso por el coseno de tita. Esto es el peso en Y. Lleva signo menos porque está apuntando hacia abajo. Sería así, en el sentido negativo del eje Y, porque acá está el 0. Entonces acá cambia de signo. ¿De dónde sale esto? También por trigonometría, ¿sí? Es el triángulo rectángulo. Tenemos que el peso en Y es este cateto, es el cateto adyacente al ángulo. Entonces, sabemos que el coseno del ángulo es el peso en Y sobre la hipotenusa que es P. El coseno de tita es el peso en Y sobre P. Paso la P multiplicando, me queda P por coseno de tita es igual al peso en Y, que sería esta fuerza que está acá. P por coseno de tita. Y eso sería igual, dijimos, a la masa por la aceleración, en este caso, aceleración en Y. Pero yo acá no tengo ninguna aceleración, porque el cuerpo no se está moviendo hacia arriba. Está apoyado sobre el plano inclinado y se mueve en esta dirección. Pero no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces la aceleración en Y es 0. Por lo tanto, n menos p por el coseno de tita va a ser igual a 0. Por lo tanto, la aceleración en X va a ser la única aceleración que yo voy a tener. La voy a llamar directamente A. Por eso acá puse M por A, porque no tengo otra. En este ejercicio no tengo otra. Entonces, vamos a ver algo. Vamos a ver las unidades. Las unidades de fuerza, unidades se escribe así, entre corchetes. Van a ser
el newton. Se simboliza con una n. No confundir esta n con esta n de normal. Esta n no lleva rayita, porque es una unidad. La rayita la lleva la fuerza. La fuerza peso, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, es m por g. ¿Sí? Entonces, m por g, ¿qué unidades va a tener? La masa, kilogramos. Y la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Entonces la unidad del peso va a ser kilográmetro sobre segundo cuadrado. Eso es lo mismo que un newton. ¿Sí? Entonces, veamos que va a tener la misma unidad, newton. Y es coherente, ¿por qué? Porque yo acá, si estoy sumando y restando cosas, tienen que tener la misma unidad, las mismas unidades. Newton y newton. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos a reemplazar, observemos algo. El peso, a su vez, es m por g. Entonces acá me va a quedar m por g por el seno de tita. Y acá me va a quedar m por g por el coseno de tita. Y acá me aparece la masa también. En este caso acá va a ser igual a 0 esta ecuación porque la aceleración en i es 0. Pero veamos que acá también me aparece la masa. Entonces yo tengo un sistema de dos ecuaciones y me pueden preguntar, por ejemplo, cuál es la fuerza. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. O me pueden preguntar cuál es el ángulo. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones para sacar el ángulo. O me pueden preguntar cuál es el peso. Tengo dos ecuaciones para sacar el peso. Siempre me van a dar datos y me van a dar alguna incógnita. Entonces, bueno, este es uno de los ejercicios de plano inclinado más sencillos porque no tiene fuerza de rozamiento. Vamos a suponer que me dieron casi todos los datos menos uno. Mi consejo es que siempre pongan los ejes inclinados como el plano, porque va a ser mucho más fácil. Fíjense que acá la única fuerza que yo tuve que descomponer fue el peso, porque el peso me está apuntando así. Y yo puse los ejes así, inclinados. Entonces lo tengo que descomponer en este eje y en este eje, ¿sí? Que fue lo que hicimos. Si yo hubiera puesto los ejes así, fíjense que el peso no lo hubiera tenido que descomponer, pero hubiera tenido que descomponer la normal y la fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, si querés tomar clases particulares online conmigo, escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.